Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos y vecinos de Jardines de Morelos. Mi nombre es Jorge Chávez, soy cronista independiente de la colonia Jardines de Morelos y llevamos a cabo un proyecto que se llama Jardines de Morelos, el lugar no es como lo pintan. El día de hoy vamos a comenzar con uno de nuestros proyectos que lleva como título Historias Vivas. Y vamos a comenzar con una persona que es representante muy importante de la colonia desde sus inicios. El día de hoy nos acompaña el diácono Alfredo Javier Caldera y Arroyo, servidor de todos ustedes. Así es que quédate con nosotros. Y bien, pues vamos a comenzar esta entrevista. El día de hoy también nos acompaña la esposa del diácono Javier, la señora Silvia, que también ha sido parte importante de la historia de nuestra colonia. Vamos a comenzar con una pregunta acerca de cómo ha sido su experiencia de haber llegado aquí a la colonia Jardines de Morelos. ¿En qué año llegaron ustedes? Nosotros llegamos un 27 de enero de 1977 aquí a Jardines de Morelos. Aquí empezamos una nueva historia, ¿verdad?, con la familia que formamos mi esposa Silvia y su servidor. ¿De dónde vivían antes ustedes? Anteriormente, antes de aquí, vivimos en Pachuca. Se vinieron de Pachuca para acá. Pachuca para acá. ¿Cómo fue que se enteran ustedes del fraccionamiento? Del fraccionamiento, buscando, un hermano de nosotros nos dijo que nos daba lo del enganche de una casa, pero que buscáramos. Entonces anduvimos buscando a ver dónde podíamos vivir, y aquí pues apenas empezaba y no se alcanzaba con lo que mi hermano nos daba. Me dijo, no te los voy a dar hasta que no decidan. Hasta que no decidan. Así es que se decidieron y actualmente, ¿cuántos años llevan aquí? ¿Cuántos años cumplen entonces? Entonces, ay, chico, 40. Pues si llegamos en el 77. 77. Así, 49 años tenemos. Tenemos 49 años de vivir aquí. Bueno, pues la colonia pues tiene más de 50 años, pero entonces entendemos que son de los primeros en haber llegado aquí. ¿Qué número de contrato es el que les tocó a ustedes? Nos tocó el 44, que yo me acuerdo era el 44. Bien, que estamos hablando de la sección Fuentes, la primera sección que se construyó dentro de esta área de Jardines de Morelos. Así es. Bien, ¿cómo era el entorno en aquel entonces? ¿Cómo lo recuerdan? ¿Qué había, qué no había? Pues estaba la escuela, pero ¿cómo se llama? Todavía no funcionaba. Mis hijos, los mayores, uno iba a pasar a sexto, no, estaba en quinto, y la segunda en cuarto, la tercera en segundo, y el chiquito iba en kinder, aquí. Pero como no había escuela todavía aquí esta de aquí, la Centenario, iban, ¿a dónde iban? ¿Cómo se llama? Aquí en la colonia a la Ruiz Cortines. Y entonces mi marido los llevaba, los dejaba, y la señora que traía masa para hacer tortillas me los regresaba. Me los traía, no había gente, todo muy solo, todo eso. Pero ya cuando empezó a haber escuela, aquí no me acuerdo las fechas, pero ya que empezó a haber ya mi hijo, el mayor entraba a sexto y mi hija en quinto, los dos grandes. Pero estuvieron, creo, en el mismo salón de quinto porque sexto no había jóvenes para sexto año. Todavía no había todo eso, ¿verdad? Entonces, pues así empezó aquí a Jardines, todo solo. Mis hijos salían a la calle a jugar pelota, al más chiquito, Gustavo. Luego no lo encontraba, que estaba en este retorno, que estaba en este otro. Había mucha libertad. Sí, había muy pocas casas, entonces, por lo que entiendo. Pues sí, habitadas había muy pocas. Había muy pocas casas, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros llegamos, la parte del lado derecho, ¿verdad?, todavía no estaba construida. Todo esto no había nada, era llano. Era llano. Se veía la Sosa Texcoco, todo. Poco a poco. Había patos. Poco a poco se empezó a colonizar bosques, ¿verdad? A construir.
casas así. Había empezaron a construir, pero aquí la ventaja que tuvimos fue que una gran parte de la sección de Fuentes está construida desde la constructora que estuvo aquí. Esta casa, por ejemplo, era la muestra. Sirvió de casa muestra. Ajá. Cuando llegamos aquí, yo me acuerdo que le dije al señor Panza, que era gerente de ventas de Incobusa, sí. Le dije, yo quiero esta. Es que esta es la casa de los supervisores. Pues yo quiero esta. Y sí, me la vendieron. Ya. ¿Verdad? Sí. Ya era pues este pedacito de aquí para acá. Le ampliamos ese pedazo. Ya ampliamos aquella parte. También le ampliamos un pedazo. Bien. Bueno, pues entonces seguramente ustedes conocerán de varias ahora anécdotas de cómo era la colonia en aquel entonces. Ya nos dijo ahorita pues que casi no estaba poblado. La Sosa fue siempre como el patio trasero, ¿no? Era nos enfermábamos de la gripa, de la garganta, de la Sosa. De tanto que respirábamos. De tanto que había. Sin embargo, también nos contaba acerca de que, bueno, supongo que ustedes también iban para allá, ¿no? Porque al ser un patio, pues encontrábamos diferente tipo de fauna, como dice, de los patos, que supongo que también se escuchaban hasta acá, ¿no? Sí, para allá, ¿verdad? Yo me acuerdo que mis hijos iban a cazar patos, gallaretas, que se sabía mucha, y alguna que otra cigüeña que pasaba por ahí que se le ocurría pararse. Desde la parte de la Sosa hasta atrás de bosques, de la sección de bosques, sí, que todavía no tenía nada de lo que ya está construido de ahí, de la gente que se fue a meter. Todo eso era lago, era parte, podríamos decir que era la colita del vaso de Texcoco. Sí. Otra área que pasaba en aquel tiempo, el transporte, con lo que usted... Aquí pasaba el camión. En esta aquí en esta calle. Al principio aquí pasaba. ¿No? Que se metía bueno, en las calles, ¿no? Pero antes, déjenme comentarles que antes no existía el transporte aquí. Para empezar, ¿no? Para empezar, no. Caminar. Eso fue una gran batalla porque no teníamos transporte, nos teníamos que ir hasta la avenida y de ahí ver quién nos hacía favor. A los hijos. A los hijos de llevarlos a la escuela. Nosotros teníamos un cochecito, ¿verdad?, en la empresa donde yo trabajaba. Ajá. Y a veces yo los llevaba en la mañana. Sí. Pero cuando no teníamos coche era un batallar. Caminar. Sin embargo, a base de lucha hablamos con algunos transportistas, camiones urbanos, y empezaron a meterse. Sí, aquí. Empezaron a meterse y pasaban por aquí. Sí, pero también saliendo, ¿no? Desde que llegamos aquí en la calle de la señora Gloria, ¿cómo se llama? Aquí hacia la vuelta, ¿qué es? No me acuerdo cómo se llama la calle, Don Chucho. Ajá. Él nos traía verduras, carne, lo que sea, traía en su carrito y nos vendía a los pocos que vivíamos, porque no había nada, no había mercado, sí, no había nada. Sí, que era otro tema, ¿no? Cuando llegas a un lugar donde apenas empezaba, es un poco difícil. Bueno, el transporte, pues ya nos hizo, ¿no? Sí, aquí que solo particular o finalmente entre vecinos y poco a poco fue introduciéndose entre las calles, ¿no? Sí. Ahora, justamente, ¿cómo conseguían o cómo ustedes surtían sus alimentos, ¿no? Ahorita decía, Don Chucho de Osiris, si no me equivoco. Fuente de Osiris, así es. Pues teníamos le quedaba cerquita también. Íbamos a Vía Morelos, a Urrera, creo que ya estaba Urrera. Ya estaba Urrera, nos íbamos pues o al DF. Teníamos que ir hasta el Distrito Federal. Los lunes sí, sigue todavía el tianguis de San Cristóbal. Los lunes sí. Sí, para allá. Yo me iba porque luego se tenía que ir a trabajar. Y entonces tomaba mi camioncito y iba a comprar allí hasta que después llegó aquí el otro tianguis, pues ya.
ya se empezó a hacer más cerca todo lo de los servicios. Todo lo de los servicios. Hablando de los servicios, ¿cómo era en aquel entonces el tema del agua, por ejemplo? Nos faltaba. Era abundante el agua que teníamos. El tinaco, se oía en las noches cómo caía. Y con fuerza. Con fuerza, así es. Mucha agua que teníamos. Así es. Una característica de las casas en aquel tiempo es que tampoco tenían protecciones, ¿no? No, porque nos robaron. No teníamos protecciones. No teníamos barda. Nada, ¿no? Bueno, esta ventana. Todo muy tranquilo. Era, ahora sí que como lo anunciaban, la ciudad del futuro. Sí. ¿Verdad? Porque era muy calmado, muy pacífico. Pero pues ya después empezaron a ver cómo todavía cuidaban aquí las calles y sí se nos metieron, un día no estábamos, un agosto, y se nos metieron por la ventana donde estaba el baño, la máquina de coser donde tengo, por ahí se nos metieron, no teníamos protecciones. Ni protecciones todavía no, ya inmediatamente pues empezamos a meterlas. Las ¿Qué recuerdan ustedes, por ejemplo, de las oficinas de Incobusa? ¿Cómo llegaba la gente ahí a pedir informes? Supongo que alguna vez ustedes también llegaron. Llegamos allí. Nosotros llegamos allí a las oficinas de Incobusa a preguntar. Y les decía yo de este señor apellidado Panza, que él nos atendió y después nos canalizó a través de un vendedor, que ya fue con el que hicimos ya todo el arreglo y el trato de la casa. Mucha atención, lo que sé de cada quien, muy buena atención que recibimos, ¿verdad? Y bueno, pues al inicio fue un poquito de batallar, pero mire, yo en lo personal no me arrepiento de haber llegado aquí, junto con mi esposa y mis hijos. No me arrepiento, ¿por qué? Porque hemos hecho una gran historia dentro de Jardines de Morelos. Una historia propia, claro, ¿verdad? Pero muy bonita, porque aquí aprendimos muchas cosas con los hijos. Y con muchas. Ya después empezó a poblarse y empezamos a hacer amistades. Sí. Empezamos a hacer amistades de tal manera que hasta compadres salimos en algunas ocasiones. Aquí de veras. Enfrente. Sí. Sí, pues eran los que habían. Eran los que habían, exactamente. Nomás que ya mi comadre se nos acaba de ir. ¿Verdad? Pero bueno. ¿Verdad? En general, entonces, ustedes definirían que su vida en la colonia ha sido satisfactoria y feliz, ¿no? Sí. Bastante satisfactoria. A pesar de que hay muchas cosas negativas, muchos y muy felices, a pesar de todo. Sí, somos felices, los hijos aquí disfrutaron su niñez, se ponían a jugar aquí, antes tenía pasto, jugaban fútbol, y entonces se les iba la pelota y se brincaban, no abrían la puerta, sino se brincaban, cogían la pelota y la aventaban. Y ahora tiene uno que poner protección para todo. Pero sí, mis hijos disfrutaron mucho aquí. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de la historia de su llegada de ustedes a la parroquia de aquí de la sección Fuentes. Cuéntenos esa historia. A ver, pues bueno, yo siempre, desde que llegamos aquí, pues yo siempre en mi casa nos inculcaron ir a misa los domingos. Entonces siempre tendríamos que andar buscando, que ya fuera, pues a dónde buscábamos, a veces en la catedral, a veces en el DF, y andábamos buscando. Cuando ya vimos que el Padre Salvador, yo le decía a nuestro Señor, ay Señor, en ese terreno baldío, que venga un padre, así que pongan una mesa y que ¿cómo se llama? Y que lo vea celebrar. Y un día pasamos, no me acuerdo si fue el primer domingo, segundo, no me acuerdo, pero que lo veo, le digo, viejito, mira, ya está, ya vino un padre a celebrar. Entonces, ya empezamos a venir aquí, y entonces, pero eso sí, bueno, aquí empezamos, y entonces como por un agosto,
a julio, agosto, el mismo padre Chava, éramos muy poquita gente. Ahorita no, pues ahorita ya hay mucha gente, pero entonces sí, dijo, va a ser el Día de la Virgen de Guadalupe. ¿Quién me va a ayudar a ir al centro a comprar al niño Dios? Y aquí lo tengo, ahí está, ese niño Dios fue el primero. Y el Padre Salvador me lo regaló, aquí lo tengo. Y entonces, nadie quería. ¿Lo bajo? Sí, lo podemos mostrar, si gustan, para ¿sí? que... Ya lo hemos arreglado, ya lo he arreglado. Entonces, fue el primer niño Dios. ¿Cuántos años más o menos le calculamos que tiene? Pues desde que inició el Padre Chava aquí, desde que 77, bueno, ¿cuántos? 78. No, ese niño lo compramos en 1978. 1978. En 1978. Ajá. Este es el primero, ya ha habido varios aquí. Fue el primer niño Dios que tuvimos, porque a mí el Padre Salvador me hizo esa encomienda que comprara yo el primer misterio para poner un nacimiento aquí. ¿Por qué? Porque el nacimiento que se ponía inicialmente, no sé si ustedes se recuerden, se ponía un nacimiento en la avenida, que era muy icónico, ¿verdad? Que lo anunciaban precisamente las oficinas de ventas de Jardines de Morelos. Y venía mucha gente. Y venía mucha gente a verlo. Ajá. Venía mucha gente a verlo. 2, 3 años después se lo regalaron al Padre Salvador. Y el Padre Salvador ya lo ponía en el mes de diciembre, pero le faltaba el niño. Y entonces a mí me pidió que fuera a comprarlo. Y ahí lo tenemos. Aquí ya es el primer niño que tuvimos aquí. Me lo regaló, pero dentro de Jardines de Morelos. Entiendo que la parroquia de Puentes entonces es la primera. Sí. Pues prácticamente. O la primera misa que se ofició. Bueno, ahí sí déjenme comentarles. En 1978, en el mes de agosto de 1978, ¿verdad? El Padre Salvador llegó aquí y ofició la primer misa. La había oficiado en la 5ª sección de Jardines de Morelos. Se pasó aquí y de aquí algo que le llamó mucho la atención a mi esposa, ¿verdad? No sé qué fue, pero empezó a codearme. Fue cuando... Y me dice, vamos a ayudar al Padre. ¿Y yo qué tengo que hacer ahí? Sí, porque decía... Pues vamos a ayudarlo. Sí, que había que ir a comprar cosas, pero necesitaba ayuda. Y entonces luego dijo, ustedes dos vénganse para acá. Ustedes me van a ayudar, dijo. Así me tengo esa que me acuerdo. Y entonces nuestra historia con la iglesia fue muy bonita porque él nos jaló sin conocernos, ¿verdad? Y luego venía a la casa a prepararme. Sí, él mismo venía y me empezaba a preparar y me hablaba de la iglesia y me hablaba de esto, me hablaba del otro. Empezamos a hablar, bueno, él empezó a hablar, a enseñarme lo que era la teología, lo que era la historia de la iglesia, ¿verdad? Y teología dogmática. ¿Por qué? Porque eso me decía, tú lo vas a ocupar después. Ya después verás, y ya verás, después lo vas a ver. En una ocasión, invita a nuestro obispo, en aquel tiempo fue el segundo obispo de Texcoco, don Magín Torreblanca Reyes, y lo invita a la casa. Sí, pero antes de eso, antes de que pasara todo eso, me regreso pues un poquito, y ahorita sigues, aquí celebraba el rayo del sol, toda me manché y todo, bueno, sí. Pero de allí nos fuimos, la que sacaban la mesa era de Juanita, que vivía en Rayón, no recuerdo qué casa era, allí fue la casa parroquial, allí eran los bautizos, allí eran las bodas, en la casa de Juanita, y tiene, yo creo que todavía han de vivir 2 hijos,
era Lupita y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, pero la casa parroquial, después de aquí, fue en Rayón. En una casa, allí fue la casa parroquial, allí eran las juntas, y allí a mi hijo fue la primera comunión, y una sobrina su bautizo, de Mariana, ¿te acuerdas? Aquí, pero allí eran bodas y todo. Ya después, ya pasó todo lo que... Ya después fue cuando... Ajá, ya empezó a preparar, a integrar en la preparación. ¿Sí? Él en una ocasión me dijo, mira, yo tengo que salir a dar unas pláticas a unas religiosas. Bueno, tú vas a hacer lo que yo hago, pero te brincas esto y esto. ¿Cómo que voy a hacer lo que tú haces? Sí, Chava dijo, sí, yo lo hago. Sí, dije, bueno. En una celebración de domingo. En una celebración de la palabra, y entonces, pues a la gente le causó extraño. Extrañó. Claro. Que porque no yo, estaba. ¿verdad? Que me conocían aquí, ¿verdad? Estuviera celebrando la palabra de Dios ahí. Pero entonces el padre Chava lo jaló, lo fue jalando. De ahí me empezó a jalar. Lo empezó a jalar, a enseñarle. De ahí me empezó a jalar. Sí. Hasta que en una ocasión vino nuestro segundo obispo de Texcoco, don Magín, nos lo presentó, estuvo aquí en la casa y me mandó a prepararme. Ajá. Me mandó a prepararme a la escuela de ministerios laicales y diaconado permanente que había en Texcoco. Él iba cada 8 días. Cada sábado. Y yo cada... Y ella cada mes. Una vez preparada. Desde antes ya empezábamos a ir sin tu preparación, fue a prepararse y era en Texcoco. Ahí en Texcoco. Con el obispo Don Magín Torreblanca, una persona maravillosa. Un alma de Dios. Un alma de Dios, era muy buena persona. Y entonces fue cuando empezó, no nomás iba él, de aquí de Jardines eran 7. Éramos 7. Eran 7. A los que escogió el Padre Salvador. Para llevarlos, pero de ellos iba a escoger nomás uno. Y como que yo decía, no, pues mi marido se va a quedar, él va a ser el diácono. No sé por qué, de esas veces que yo sentía. Y entonces sí, ya porque iban de varios lugares, no me acuerdo cuántos diáconos. No, ¿cuántos? Llegamos a ser 13 ministros. Ministros, pero ya diáconos, ¿cuántos? Diáconos, de aquí nada más salimos 2. De aquí 2, Ramón, pero fue después. Ramón después, sí. Fue después, yo fui el único esa ocasión que te fuiste tú, nombraron varios fuimos 7 diáconos. 7. Imitando nuestra primitiva iglesia, que también se ordenaron 7 diáconos. Ajá. ¿Verdad? Y nos ordenaron a 7. Ajá. Nos ordenaron a 7, pero después algunos hermanos míos diáconos permanentes fallecieron. Sí. Al único que ya conozco de mi generación vive en México. Ajá. Ya está en México, lo acabo de ver en el Congreso Nacional de Diáconos en noviembre del año pasado, y pues empezamos a recordar muchas cosas, ¿verdad? De nuestros inicios. Pero ya después ya no hubo más ordenaciones. Entonces hasta la fecha. Sí, murió don Magín. Murió don Magín. Y ya no hubo más. Ahorita estaba el obispo Roberto, pero ya no lo cambiaron. Ahorita pues no tenemos obispo. ¿Qué nos pueden contar acerca de los viacrucis, ¿no? Los viacrucis que se llevan aquí han sido parte de la historia. Mucha gente los recuerda con mucho cariño, y ustedes seguramente que estuvieron ahí también. Sí, miren, esto sí yo se los voy a contar porque yo lo viví. Ese sí, a él le tocó ser Cristo. Los 2 primeros años que tuvimos fue 80 y 81, en los que yo salí representando a nuestro Señor Jesús. Yo salí representando a nuestro Señor Jesús.
hermosísimo porque empezábamos de la caseta de Incobusa hasta llegar a San Isidro. A San Isidro, al Panteón de San Isidro, ahí se hacía la crucifixión. Y era hermoso, les decía yo, porque, híjole, representar al Señor maravilloso, sentía, no sé qué sentía, ¿verdad? Pero era hermosísimo cómo la gente se iba uniendo de aquí a San Isidro, se iba uniendo iban juntándose en la procesión. Y era un gentío porque pues era una sola parroquia, todo Jardines. Así es. Todo Jardines de Morelos era una sola parroquia. Jóvenes, se llenaba la iglesia de Bosques, pero es que era una sola parroquia. Y entonces fue muy hermoso ese inicio, ¿verdad? Porque se hacían las representaciones en vivo. En vivo. Todas se hacían en vivo. Todas se hacían en vivo. Y así estuvimos 80, 81 y 82. Ya no pude yo salir más porque ya en 1984 yo recibí el sacramento del orden sacerdotal para el diaconado permanente. Entonces ya no podía yo salir representando al Señor Jesucristo. Pero todavía hubo 2 o 3 años más en que se siguió representando hasta que se fue el Padre Salvador y ya nadie quiso retomarlo. Bueno, aquí sí, ahorita lo siguen haciendo. Bueno, sí, pero eso es... en su iglesia. Ya cada quien en su iglesia. Cada quien pero en su el Padre iglesia. Salvador fue una cosa tan maravillosa porque nos empezó a enseñar, nos daba catequesis, muchas pláticas, bueno, a veces unos retiros preciosos. Por ejemplo, el Día del Espíritu Santo nos ponía que hiciéramos flores o que papelitos y que muchas cosas, no sé cómo se puede decir, manualidades, hacía participar en las misas, eran muy largas pero muy bonitas. Todo eso que vivimos aprendimos mucho. Sí, jalaba muchas personas el Padre Salvador, tanto la forma de enseñar era muy diferente. No te pesaba ir a la iglesia, no te pesaba ir al Via Crucis, en pleno calorón y pasando las vías. ¿De dónde para allá? Era de regal. Era, o sea, árido totalmente. Puro solar. Y la gente estaba ahí. Sí, por ejemplo, el sábado. Ahí estábamos. El sábado de Gloria ponía, aparte que del fuego nuevo, por decirlo, ponía luego ahí en la iglesia un hilo, una cosa así, para que el fuego nuevo prendiera el cirio. Sí. Exacto. Para que se prendiera el cirio. Pero solo. Muchos signos. Sí, con mucho ingenio. Muchos signos. Y también al principio vino su hermano Alfonso, con gente de Guadalajara, a jalar gente. Y entonces, pues unos llegaban aquí los recibíamos, otros en otro lado. Así en casas a la gente que venía y a seguirnos enseñando. Esos retiros que íbamos al Santo Desierto, ¿a dónde no nos llevó? Pero al principio que empezó, se metió el demonio. Porque entre los mismos grupos de aquí, de la gente, había choques de la misma iglesia. Pero el Padre Salvador vino a calmar todo nada eso. Menos, esto ya habíamos pasado. Aquí en la escuela había muchos pleitos de la gente entre Bosques y Fuentes, porque allá eran los pobres y aquí eran los ricos. Y el Padre Salvador vino a unir a todo Jardines de Morelos. Sí, porque eran todas las iglesias y todas, entonces ya pues todavía hay mucha gente que vamos a Bosques y las conocemos, vamos a Quemontes y luego yo ya ni me acuerdo quiénes son. Pero sí, y a Chivis es así, todos la conocen. Yo quisiera comentar algo que a mí se me hizo muy importante. Cuando el señor obispo Magín Torreblanca Reyes trajo
como párroco a esta parroquia, al padre Salvador Díez de Sollani y Ortega, le dijo: Chava, quiero una iglesia nueva. Ni yo mismo sé, así se lo dijo, ni yo mismo sé lo que te estoy pidiendo, pero quiero una iglesia nueva. Y entonces el padre Salvador se valió tanto de sus hermanas religiosas como de su hermano Alfonso, sacerdote, la madre Dolores, para empezar a evangelizar aquí. El padre Alfonso, un padre muy prolífico en libros, vive, ¿verdad? Empezó a meter libros de catequesis aquí. Eso nos ayudó muchísimo a crecer, nos ayudó muchísimo a crecer, ¿verdad? No nada más como personas, sino, por ejemplo, en mi caso, a conocer a Dios. Como un conocimiento a Dios. Porque éramos católicos, pero muchas cosas no sabíamos. Pues es que íbamos a misa por costumbre, porque me lo enseñaron mis padres y todo eso, ¿no? Y ya que toca ese tema, muchas personas tienen esa duda, por ejemplo, de qué diferencia tiene un diácono, un padre, así como usted empezó. Yo les voy a comentar. La jerarquía de la iglesia se compone del diácono, presbítero y obispo. El diácono, que es servidor. El presbítero, la palabra presbítero significa anciano, pero no porque sea una persona anciana, sino porque es una persona que tiene conocimientos de Dios. Y el obispo, por tener la plenitud del sacerdocio de Cristo, ¿verdad? El episcopo, él ya es la jerarquía. Me podrán decir, pero el Santo Padre, ¿qué es? Pues su santidad es obispo, es el obispo de Roma y el obispo del mundo. Pero es obispo, ¿verdad? Esa es la jerarquía de la iglesia. Pero aquí, ¿verdad? A mí cuando me ordenaron, la mera verdad que pues sí tuve una preparación, pero no como posteriormente la he estado teniendo. ¿Verdad? Yo tuve que ir incrementando mi conocimiento y yo empecé a comprar libros sobre el diaconado permanente, precisamente, sobre el diaconado permanente. Empecé a comprar libros para ir estudiando, ¿verdad? Y se los comentaba yo al padre Salvador. Perfecto, qué bueno, que esto y lo otro. Pero sí, fue un caminar con el padre Chava muy bonito. Un caminar con el padre Salvador muy bueno. Bonito. La iglesia que el padre Salvador vino a construir aquí, hablo espiritual, fue enorme. Fue una obra enorme. De veras. Mucho se habla acerca del acercamiento que tuvo en general con todas las personas, ¿no? Todo el trabajo. Se hizo finalmente para poder concretar pues esa iglesia, ¿no? Que yo creo que le habían pedido, ¿no? Pero ¿saben por qué? Yo les voy a decir. La familia del padre Salvador se compone de 2 hombres y 9 mujeres. No. Son 7, eran 7. Nada más perdón, 2 hombres y 5 mujeres. 5 mujeres, 7. Pero de esos 2 hombres eran sacerdotes, los 2. Y de las 5 mujeres eran 4 religiosas y una casada. La más chica. Carlos y María Elena. Carlos y María Elena. Son los que se casaron. Y los demás eran religiosos. Ya nomás queda el padre Alfonso, el padre Chava y la madre Carmen. Nada más. Nada más quedan 3. Ya se murieron los demás. Y cuando murió la madre Dolores, pues ya tiene muchísimos años. Fuimos a un convento allí por Lindavista, porque por ahí vive. Y
Y entonces se llenó de aquí de Jardines, llenamos, bueno, se llenó la capilla. Y entonces le dice, ya estaba muy malita su mamá, y le dice aquí a mi viejo, le dijo, oye Javier, ¿qué hago? Mi mamá no sabe que murió mi hermana Dolores. Y dice, Chava, ¿qué le tienes que decir? Entonces fue a su casa y le dijo, llegó la señora, la llevaron en silla de ruedas. Y la pues vio, y a los 2 días regresamos. A los 3 días. Se murió su mamá. Se murió a los 3 días. Entonces sí. Pero no de la impresión, que quede claro. Ya estaba enferma la señora. Ya estaba muy enferma. Ya estaba, pero se murió. Doña Lolita. Doña Lolita. Hermosa mujer. Y ahorita ya no, el padre Alfonso está en Guadalajara, ya tiene con 90 y tantos años. 95 años. No sé cuánto, y sigue trabajando, sigue haciendo sus libros. Si se meten al Face, Salvador Díez de Sollano y Ortega, ahí lo verán, y todo lo que sigue poniendo y sigue educando y todo eso. Es interesante entrar a esa página. A esa página, es muy bueno. Alfonso Díez de Sollano y Ortega. Alfonso Díez, es muy, dice muchas, tiene libros y él sigue, a pesar de su edad, todavía sigue compartiendo. Y hasta en León, Guanajuato, hay una calle que se llama Díez de Sollano. Díez de Sollano, un tío, fue obispo. Que fue obispo, el primer obispo de León, Guanajuato. Así tiene la historia. La historia del padre Chava. Sí. El padre Salvador. Sí, muy bonito. Muy religiosos. Muy religiosos todos. Todos. Todo muy padre. Entonces, no sé qué más. Porque, pues no, así podemos durar 3 días. Y el domingo se venga a parar al altar. Una señora Anita. ¿Sí? Anita, la de aquí me decía. Y entonces yo les empecé a decir, no conocen la historia de la iglesia, ¿verdad? Métanse a conocer la historia de la iglesia. Los primeros 7 diáconos, hubo 4 casados y 3 célibes. Los apóstoles. Los apóstoles. Eran casados. La suegra, no fue a sanar a la suegra de Pedro. El único que era célibe era Juan, porque estaba muy jovencito, tenía 17 años. Pero de ahí fuera los demás, Bernabé, Bartolomé, Judas Tadeo. Pero sí, así podemos seguir. Sí. Bueno, pues hasta aquí vamos a finalizar con nuestra entrevista. Sabemos que hay mucho por contar y esto pues no se va a terminar. Sin embargo, queremos agradecerles primero, diácono Javier y señora Silvia, que nos hayan dado oportunidad el abrirnos las puertas de su hogar y contarnos pues la historia y sus vivencias que han tenido aquí, ¿no? También a Nayeli, que el día de hoy nos acompañó, también que sirve ahí en la parroquia. Así es que agradecemos mucho su atención y les enviamos un gran saludo. Vamos a despedirnos con las palabras de nuestros invitados que nos recibieron el día de hoy. Pues nuevamente les vuelvo a repetir, diácono Alfredo Javier Caldera y Arroyo les agradece mucho el haber estado aquí en esta su casa, ¿verdad? Y esta entrevista que me hace revivir los momentos más importantes de mi vida y dentro de la iglesia. De veras se los agradezco muchísimo. Muchas gracias. Señora Silvia. Pues yo no sabía que tenía que hablar, pero luego dicen que yo no me callo. Soy igual que mi hija Chivis, que también habla y habla, pero pues muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.